¿Alguna vez has sentido que los consejos de internet no aplican a tu realidad? Yo también. Por eso quise probar si las rutinas de los youtubers fitness más famosos funcionan en alguien que sinceramente no tiene ni el tiempo, ni el dinero, ni las ganas de seguirlos al pie de la letra. Así es como se ve realmente el proceso de una transformación sin filtros. ¿Será que de verdad se verá un cambio? Hola, soy Laura y bienvenidos a la parte 2 del cambio físico. Ya les había grabado otra intro, pero pasaron accidentes, pasaron cosas y se me borró. Pero bueno, no importa, aquí seguimos. Hace como un mes les conté sobre todo lo que tenía planeado para hacer para el cambio físico, pero aún no pasan los 90 días. Espérense. Solamente les voy a contar sobre todo lo que estoy haciendo, cómo me estoy sintiendo con el proceso, comenzando con mi alimentación, que no es tan complicada como parece. Gracias a las cosas que he aprendido de Jeremy Eder, con solo mantener una alimentación de 300 calorías por debajo de lo que yo comería normalmente, ya yo tengo un déficit calórico que sea sostenible con el tiempo, que es lo más importante. Mis desayunos y mis cenas pueden ser una arepa o 2 tostadas de pan con 3 huevos, y de vez en cuando unos panqueques o panqueca de avena con proteína y miel si me provoca algo dulce. Sencillo, sin complicarse la vida. Lo único que cambian son mis almuerzos, que también son súper simples, y lo divido así: 125 gramos de proteína, 50 gramos de carbohidratos y 140 gramos de vegetales. Se le pueden agregar más fibras y más grasas saludables como aguacate o maní, pero a mí en lo personal me funciona así tal cual. Además de que yo soy una persona que le gusta demasiado los snacks salados, y cuando me provoca algo así, lo que me hago son 50 gramos de palomita de maíz o cotufa, como le llamen, en crudo, sin aceite, le echo una pizca de sal y listo. Contando así, este plan de alimentación son aproximadamente unas 1250 a 1300 calorías con 92 gramos de proteína, eso sin contar el batido de proteína, lo que me permite seguir bajando de grasa sin perder músculo. Es bastante bueno eso. Más adelante veremos cómo mi plan de alimentación y de entrenamiento ha afectado mi físico. Con los ejercicios ya tengo mi plan de entrenamiento bien estructurado y bastante funcional. Déjame en los comentarios si quieres saber mi plan de entrenamiento con detalle. Y como dije, estoy siguiendo los consejos de Jeff Nippard con tensión mecánica y Bre Contreras con los glúteos. Algo que dice Jeff Nippard es la conexión mente-músculo, que cuando lo aprendí tuvo bastante sentido. Al hacer las repeticiones más lentas y al hacer los ejercicios controlando la negativa, siento qué músculo es el que tengo que tensar y siento qué músculo es el que estoy trabajando, por lo que tengo mayor concentración y, a mi criterio, bajo mi punto de vista, me ha dado muy buenos resultados. Bre Contreras recomienda hacer 36 series a la semana dividido en 3 días, lo cual es demasiado para mí. Así que lo que yo hice fue tomar los ejercicios que él más recomienda y lo que más me reten a mí, siguiendo así su regla de tercios: ejercicios horizontales, verticales y aducciones, ejercitando así las 3 partes del glúteo. Con el cardio hubieron días que hice caminando en la calle y otros días que hice cardio en el gimnasio. Como ahora estoy yendo al gimnasio en las noches, no hay mucha gente, así que es más cómodo para mí. Así sea que no haga los 10.000 pasos diarios, ya sea con hacer 1 hora, media hora, ya es suficiente para mí. Y bueno, yo no soy de guiarme por el peso, yo soy de guiarme más por las medidas. Así que, señoras y señores, lo que estábamos esperando, así es como vamos en 30 días, ¿ok? No es mucho, pero es trabajo honesto. Y claro, en todo el mes de enero hubieron comidas trampas, más de lo que quisiera admitir, pero es que yo también me canso de comer lo mismo todos los días. Un día intento hacer pollo guisado, otro día intento hacer cerdo al horno, otro día intento hacer ramen, lo más fit que lo puedo hacer. Pero además de todo me siento un poco abrumada por la cantidad de trabajo que tengo y que, bueno, aparte me puse a hacer contenido en redes sociales, que por cierto, si no me siguen en mis otras redes sociales te la dejo por acá, estoy subiendo contenido por allá, que por cierto, aquí yo estoy diciendo cómo me siento, qué es lo que estoy haciendo con todo mi plan, pero no lo estoy recomendando a nadie. Esto yo lo estoy haciendo bajo mis objetivos,
mi estatura y mi peso, ¿ok? Así que veremos cómo vamos para el día 60. Déjame tu opinión en los comentarios, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte de ninguno de mis videos. Nos vemos en el próximo video. Chao.